Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a a esta entrevista de Foro Jurídico en conjunto con Abogado Digital en esta ocasión. Mi nombre es Janet Huerta y pues estaré hoy acompañándolos en sustitución del doctor Elías Huerta. Y bueno, pues hoy hemos preparado un tema muy interesante para ustedes, ya también como una línea de contenidos que venimos manejando en Foro Jurídico, pues traemos temas un poco más yéndonos hacia las partes de las habilidades emocionales que tenemos que desarrollar en los abogados, en la industria legal. La verdad es que a veces tocamos temas muy técnicos, pero pues también los abogados estamos viéndonos inmersos en muchos temas que a veces nos requieren pues un manejo emocional importante. Y además, déjenme, les platico a toda nuestra audiencia que pues en estudios que hemos visto alrededor del mundo, pues nos arrojan cosas interesantes de la parte emocional de los abogados. Tenemos por ahí un estudio en Estados Unidos que nos dice que de 100 profesiones entrevistadas, los abogados fueron los de mayores índices de depresión, además de con bajos niveles de sociabilidad. Tenemos también estudios en México que nos muestran que la profesión de los abogados pues son de los mayores niveles de alcoholismo. En España también hay un estudio que mide los niveles de estrés en los abogados, las pocas cantidades de horas que duermen por por las horas y las cargas de trabajo. Entonces, en fin, hay varias formas alrededor del mundo que han medido esta problemática. Aunado a que déjenme les cuento que si no han tenido oportunidad de ver esos estudios de la OCDE, hay estudios de la OCDE que nos demuestran que México es de los países con mayores niveles de horas trabajadas por persona y que somos menos productivos. Es decir, no por trabajar más horas significa que vamos a ser más productivos o que vamos a vivir mejor. Y tenemos también un 40%, de acuerdo a estos mismos estudios de la OCDE, un 40% de la población de personas empleadas en México tiene el síndrome del burnout. Y de eso se trata nuestro programa de hoy. ¿Por qué hay tanto burnout en la abogacía? Este burnout en inglés que es como estar quemado, ¿no? Completamente agotado, con síntomas de fatiga crónica, con síntomas de ya no puedo más, estoy trabajando hasta las 10 de la noche. ¿Cuántos no hemos sentido esa parte? Y más a veces con la pandemia, más nos encontramos abogados que están conectados, trabajando a marchas forzadas y que a veces dejamos de hasta tener tiempo para nosotros, para nuestra vida, para nuestras familias. Así que bueno, ese es el tema y el contexto que les traemos hoy. Y pues traemos un súper experto en estos temas, que es Agustín Mier y Terán. Y Agustín es un experto en transiciones de vida. Él es, digamos que algo así como es entre psicólogo, coach, ya verán, filósofo. Tiene un perfil, la verdad, muy interesante. Él es fundador de Legacy Lab, además de muchos proyectos. Él es top 100 mentor de Endeavor. Ha ayudado a muchos emprendedores pues a salir adelante de diferentes momentos de crisis, de transiciones de vida. Es además miembro de consejos administrativos, ayuda también a empresas a poder salir adelante y bueno, ya nos contará, pero también ha trabajado mucho con abogados. Así que bienvenido, Agustín, y un gusto tenerte con nosotros en esta entrevista en Foro Jurídico junto con Abogado Digital. Muchísimas gracias, Janet, y gracias a todos ustedes que comparten lo más valioso que el ser humano tiene, que es su tiempo, y que vengan aquí en esta dinámica de poder conocer un tema que no nos es ajeno, un tema que en lo personal también en su momento me ha tocado vivirlo, y conocer los alcances negativos que esto puede tener en nuestras vidas. Paradójicamente, en el último, ¿qué será? En los últimos 6 meses, la cantidad de abogados que han llegado a uno de mis programas ha sido, esta vez sí, ha sido histórica, ¿no? Abogados y notarios, ¿no? En principio, comentar rápidamente que dentro de las líneas que trabajo mucho con
adultos, con profesionales, emprendedores, empresarios, fondos de inversión, etcétera. Pero desde hace 25 años, ininterrumpidamente, he podido y he logrado encontrar ese halo de vocación hacia trabajar la educación, particularmente con jóvenes, con programas donde eligen carrera, se cambian de carrera y hemos generado una gran expertise en el cambio de carrera. Y cambio de carrera no limitado a exclusivamente un adolescente que se equivocó tal vez de carrera, sino en cambio de carrera de la persona de 30, de 40, de 50. Y la tasa, aquí hay dos tasas muy importantes en burnout a trabajar. Por un lado está la tasa de abogados arriba de 40 y pico años, que incluso siendo exitosos con sus necesidades cubiertas, empiezan a darse cuenta que el costo, no voy a, que ahorita vamos a entrar en un punto bastante cuestionable, que independientemente de lo que es el medio, ¿no? Seguramente tiene mucho que ver con la forma de trabajar en el medio. Entonces hay una cantidad muy importante de abogados, estadísticas altas en torno a, o porcentajes muy altos, que a la mediana edad, ¿no? Están, a la mal llamada mediana edad, están entrando en crisis, ¿no? De profesión. Pero uno de los elementos todavía más graves, trabajando con despachos muy grandes, donde contratan a muchos jóvenes, es histórica la tasa de burnout en jóvenes menores de 30 años, ¿no? Y que yo creo que aquí también tiene mucho que ver con que, y lo veo yo que trabajo profesiones, si hay tres profesiones que veo brutalmente anquilosadas, que el tema de la innovación y que dejaré de admirar Janet en torno a abogado digital y a empujar justamente al mundo del derecho hacia esta apertura tecnológica, hacia las automatizaciones donde se tengan que llevar, etcétera. Pues lo que es el mundo del derecho, el mundo notarial, el mundo contable, entre otros, se resisten demasiado a entrar a elementos de alta modernidad y cuesta trabajo romper paradigmas. Baste ver el taller que tiene Janet de documento digital y este cambio que hace, ¿no? En el diseño, las resistencias radicales que se llegan a tener de decir, oye, esto funciona, pero no sé si me lo acepten, ¿no? Entonces, es interesante ver esto y empezaría primero, el burnout, como bien dice Janet, pues no es otra cosa más que la traducción de estar quemados, ¿no? Y estar quemados, pues es genérico, vámonos a algo más específico. ¿Estás quemado por dentro o estás quemado por fuera? Entonces, dentro de esta sensación de estoy quemado, estoy en llamas, la primera pregunta que yo haría es, repito, justamente, ¿es desde la forma? O sea, estamos hablando que el burnout legal, por así decirlo, o de los abogados, se debe a la forma, se debe al medio ambiente, se debe a la profesión, a mucho trabajo, a la cantidad de variables que no podemos controlar, la naturaleza propia de la profesión. No sé, porque me imagino que el medio médico debe de ser todavía más estresante, sobre todo que ahí tienes vidas humanas muchas veces en tiempo real, en el sentido de donde la dinámica y la expertise puede jugar un punto importante, pero creo que también el mundo de la arquitectura debe manejar sus índices de burnout importantes. Ya no se diga, ¿no? Una maestra en un kinder o en una primaria. Y entre más cara, peor, porque pues ahí las amenazas de que no puedes hacer nada con los niños, pues es latente. Entonces, cuestiono si es exclusivamente desde la forma. A mí en lo personal, como no puedo cambiar las circunstancias, entonces analicemos el burnout desde el punto de vista del fondo. Mi burnout, ¿no? Agustín, y déjame nada más comentar algo, porque a mi parte lo que me encantó de haber preparado esta charla contigo y comentarle a nuestra audiencia es que a veces enfocamos el burnout desde la excesiva carga de trabajo, ¿no? Y un poco yo dedicándome justo a temas de innovación, a veces pues vemos el burnout sí desde la parte de los procesos, ¿no? O sea, de qué tanto puedo eficientar mis procesos para minorarme la carga de trabajo. Y platicando esto con Agustín y un poco para poner en contexto, esa es una parte que Agustín ahorita dice, esa es la forma, ¿no? Y sí hay una forma que probablemente podemos eficientar, pero déjenme les digo que hoy no venimos a hablar de la forma,
Hoy venimos a hablar del fondo, porque yo también cada vez veo más, inclusive jóvenes abogados, que así como tú dices, Agustín, que hay mucho burnout, también hay muchísima desilusión en la profesión. O sea, yo veo cada vez más jóvenes que como llegan a lugares en donde no se les dan ni siquiera espacios, por ejemplo, para poder dedicarse, ¿no? Para poder tener actividades personales o inclusive todavía socios de despachos que dicen cómo este abogado se fue en pleno momento de término de un asunto que porque se iba a su clase de yoga, ¿no? O sea, eso es como que impensable y es hasta una ofensa a veces como que un millennial pueda llegar y decir, oye, yo quiero tiempos para mí, no, porque es como un medio donde de pronto los jóvenes sí se desilusionan o no están ya dispuestos a estar en un ambiente donde hay tanta exigencia y a veces no nada más es de los procesos, ¿no? Entonces, pues en este sentido, platícanos qué hay más de fondo a este burnout. Sí, nos vamos a ir a esta parte justamente de esencias y vamos a encontrar algo muy interesante. Primero, nuestros valores. A mí en lo personal me da mucha flojera cuando digo la palabra valores. No sé por qué me imagino de repente cosas religiosas. Inculcado mucho que valores tiene que ver mucho con religión. Y pues la realidad es que todos somos seres de valores. Y los valores lo que determina e identifica. Entonces yo priorizo en la que yo priorizo ciertas cosas, empiezo a operar, ¿ok? Entonces, estas falacias de repente de estamos perdiendo los valores, no, los valores pierden, lo que pierde es como la gente no, sí los tiene, lo que pasa es de que sus valores no están empatando con los tuyos o con una norma o con una situación moral, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Dependiendo de cómo yo valoro lo que me encamino o no a ser yo mismo el sujeto generador de crisis, independientemente, repito, de las circunstancias y del medio, que de sí tiene sus elementos seguramente detonantes o los gatillos que aceleran. Fíjense lo que voy a decir, que aceleran, porque pocas veces es un elemento externo el que genera. En modelos axiológicos, la axiología es la disciplina de la filosofía que estudia los valores y su aplicación. Yo trabajo muchísimo con axiología formal de manera matemática y es un tema interesantísimo. Desde ahí vemos que más bien es mi situación interior a través de gatilleros y a través de circunstancias lo que termina generando esa sensación de insatisfacción, de aburrimiento o esta sensación de estar quemados, estar en un agotamiento ya incluso brutal, donde justo platicado con un abogado, decía, es que me fui a la casa, me hablaron mis amigos, te juro, preferí quedarme a dormir y no fui a una boda, a la boda de uno de mis amigos. Era tal el agotamiento que dije, ¿qué voy a hacer allá en la situación en la que me encuentro? Ahora, hay un elemento clave particularmente en el mundo del derecho. El derecho de repente, porque esto yo lo veo cuando lo queremos de repente ubicar, ¿no? Hay escuelas que lo ubican en área 3, económico-administrativa, o más bien las disciplinas en donde está todo el tema social y su desarrollo, las interacciones sociales del hombre. Y por otro lado lo ubican en el área 4, en el área de las humanidades, ¿no? Donde más bien está todo lo que es el acervo cultural y la preservación del mismo. Entonces es interesante porque los indicadores, hablando como mundo de empresa, los indicadores del mundo económico administrativo son otros y los indicadores del mundo de las humanidades de igual manera son diferentes. Ahora, es paradójico que el derecho ubicado en las humanidades tiene una relación brutalmente estrecha entre hombres. Particularmente el derecho tiene una relación dinámica en la interacción entre personas y yo desde aquí veo ¿cómo decirlo? Un problema sistémico. El mundo del derecho desde la carrera debería tener altos componentes psicológicos. Yo he vivido procesos legales, ¿no?
Y es paradójico que lo primero que uno busca cuando busca un abogado, independientemente de estar seguros que estoy con alguien correcto, que estoy con alguien ético, que estoy con alguien que sabe, lo primero que necesito es contención. Lo primero que necesito es que me vuelvan a centrar porque mi mente ya se fue, nos detona inmediatamente una demanda o algo por el estilo, un futuro probable catastrófico, ¿no? ¿Cuántos abogados hay que tienen de entrada la capacidad de empatía para poder contener al cliente, para poder contener a aquel que está confiando en nosotros? Y a mí me han tocado abogados, que este es un tema que me llama mucho la atención también del medio, siempre habrá excepciones, pero que se suben a ese pedestal, a esa tribuna, ¿no? De repente a hacerme ver y extremadamente a veces sobresaturado el que saben, sin importarles lo que yo estoy sintiendo en ese momento, que por cierto, en ese momento estoy en crisis y lo que menos voy a entender es un proceso que a mí me expliquen. Lo que yo necesito saber es el riesgo que tengo en ese momento, el riesgo que tiene mi patrimonio, mi familia, etcétera, etcétera. Pero hay que entender que no se puede dar lo que no se tiene. No puedo ser empático. La empatía es mi relación con los otros si no tengo una adecuada relación conmigo, ¿sí? O sea, mi autoestima es un factor fundamental para yo poder conectar claramente con el otro, ¿no? Entonces, el abogado está siendo capacitado, ¿no? Para poder desarticular, defender, etcétera, etcétera, dinámicas en conflicto. Pero paradójicamente no nos enseñan a trabajar el conflicto interior. No nos enseñan a trabajar, ¿sí? No nos dan elementos y bases, repito, para sostenernos en un mundo donde permanentemente el tiempo está en contra, donde una equivocación se puede llevar el caso, donde claramente estoy hablando de que el mundo de la forma es complejo, pero no le damos el suficiente enfoque al mundo interior de quien operará estos elementos en conflicto. No nos preparan para el conflicto psicológicamente. Y esto, Agus, déjame, te comento, pero creo que es algo bien importante porque si bien claramente las escuelas de derecho, no, yo siempre lo he dicho, no nos vamos a pasar toda la vida solucionando conflictos y no tenemos ni una materia de negociación, de solución de conflictos, de conducta humana, ¿no? E inclusive el otro día platicando con un amigo abogado que me dice es que todos las soluciones, los abogados es como el tótem, una sociedad de cómo se generan acuerdos, de cómo se resuelven los acuerdos. Todo tiene que ver con acuerdos hechos por las personas y cómo se respetan o no se respetan esos acuerdos, ¿no? O sea, es decir, todo caso que llegue a un abogado va a ser a través del conflicto, como bien lo dices, ¿no? Y esta parte también decía este amigo, es que si entendiéramos que cuando llega a mí un cliente que se están peleando una casa, los hermanos realmente no se están peleando la casa, ¿no? Se están peleando por el amor del papá, se están peleando porque el hermano les hizo de chiquitos, se están peleando por muchísimas otras cosas que no es la casa. Y si de pronto el abogado nada más sale a un juicio a pelear la casa, que estos son como muchos de los principios que ahora trata de introducir la mediación y todas estas nuevas técnicas, de decir, hay que ir más allá de únicamente la forma también del conflicto, ¿no? Completamente. Y al final esto es parte de lo que también trae el qué perseguimos o cómo estamos solucionando conflictos a la hora de ser abogados, ¿no? Y esa transparencia que es tan importante, ¿sí? A mí me tocó vivir un tema complicado en un tema de divorcio, que llegas con un abogado y te empieza a hacer preguntas y la razón por la que no lo contraté es que lejos de dar la contención y todo lo que yo buscaba, me estaba incendiando, estaba buscando incendiarme más. ¿Y qué pasa si hacemos esto y si lo hacemos eso? Y entonces empiezas a ver esa parte que es una línea tan delgada de querer solucionar y darnos cuenta que damos un servicio o a través de tu necesidad me estoy sirviendo.
Y esto no nos damos cuenta, pero tiene un peso inconsciente radical, porque mi forma, que ya hablaré ahorita del personaje, mi forma persigue ciertos objetivos, pero no dejo de ser una esencia. Y estas son cosas muy sutiles, muy transpersonales, que al final es justamente por lo cual terminan llegando acá. Me llegan abogados diciéndome que tienen una bronca con su despacho, que son malos para cobrar, que les está yendo bien, que no contratan buena gente. Y cuando ya escarbo, el problema realmente es el alcoholismo, el problema es la hipersexualidad que traen, el problema son las drogas que traen. Y vuelvo a repetir, no se puede dar lo que no se tiene, ¿no? Entonces, no nos preparan para el conflicto y damos por hecho que vas a aguantar. O sea, en la universidad te hago un examen psicométrico para ver si jalas dentro de mi universidad, pero debería de haber un examen. Yo diseñé una cosa muy interesante para fondos de inversión, porque a mí me contratan para conflicto. A mí me toca llegar a desarticular equipos directivos. Entra un fondo con una tesis de inversión, compra una empresa, que realmente una empresa es un equipo directivo, y lo primero que veo es que hacen el due diligence legal y el due diligence contable y el due diligence fiscal y a veces ecológico, dependiendo de la naturaleza. Compran. Cuando se agota el capital, eso es muy común, el fondo empieza a pedir data, ¿no? Empieza a pedir resultados, empiezan los problemas. Entonces me invitan cuando las cosas ya están destrozadas y me invitan al conflicto. Le decía, oye, me estás invitando, o sea, en la fiesta ya me estás invitando cuando todos están hasta atrás y quieres que así pongamos orden. Me invitas tarde. Es que me dicen, es que si yo hubiera tenido estos datos que me estás dando, yo no hubiera comprado esta empresa. Pues me invitas tarde, invítame cuando arranques y creamos una cosa que se llama emotional due diligence. Antes de meter inclusive abogados, contadores y demás, vamos a hacer un diagnóstico emocional para ver quién estamos comprando y en momentos críticos cómo operan, porque capaz estás comprando ampones. Y es un caso muy complejo. Entonces, es interesante que también para ciertas profesiones, y la medicina creo que es otra, y la política ni se diga, yo no sé por qué, y ese es un tema que tengo que sería interesante para otro webinar, yo no sé por qué en una empresa analizamos profundamente los perfiles de quien va a gobernar la empresa y nunca nos metemos con los perfiles psicológicos y axiológicos de quienes van a gobernar un país y van a manejar presupuestos gigantescos. Yo no conozco un solo diagnóstico para alguien a quien se le va a dar tanta fuerza, tanto poder. En el mundo del derecho deberíamos también de tener un filtro, deberíamos de tener un mecanismo para ver si realmente tengo ciertas capacidades o tengo que desarrollar ciertas capacidades para justamente un elemento tan crítico como puede ser entrar a las dinámicas de un litigio, entre otros. Entonces, damos por hecho que vamos a aguantar. Si no, y aquí hay otra vertiente que de repente nos puede costar mucho trabajo, que esto se da, me gustaría decir bien, pero por lo menos se da en el mundo de la psicología, ¿no? O sea, no aprende a distanciarte del problema, o sea, no te enganches en la bronca de tu cliente, pero aquí hay una línea delgadísima que es no te enganches para no irte con el caso, o sea, no emocionalizarte con el caso y tener esa visión objetiva, que es muy complejo, pero al mismo tiempo no puedes irte al otro extremo porque te vuelves frío, te vuelves duro, te vuelves cabrón, ¿sí? Entonces, es lo mismo que pasa en el mundo de la psicología. Aprender a evitar se me fue el nombre, La transferencia. la transferencia. ¿A cuántos abogados, a cuántos de ustedes les enseñaron a manejar la transferencia? ¿Sí? A mantenerse ecuánimes en un caso sin caer en ninguno de estos dos extremos que ya decía. Entonces, el derecho está íntimamente ligado a la psicología. Bueno, y déjame, te comento, Agustín, que otro día platicando con un amigo que está ahorita de presidente de un tribunal y justamente me decía, oye, es que quiero implementar un programa de apoyo emocional y contención para los jueces. Y yo decía, wow, o sea, esto es algo que yo nunca he escuchado en un poder judicial. Y me dice, es que imagínate los casos que ven a diario los jueces, y sobre todo los jueces penales, ¿no? Imagínate que están viendo homicidios, están viendo violaciones y pues nadie les da este apoyo, digamos, o esta contención, o no tuvieron ni siquiera de formación elementos psicológicos para la transferencia, para apoyarse. Y bueno, tenemos también casos como el
el libro este de Oppenheimer, de muchos estudios que se han hecho de las decisiones que toman los jueces por sus estados emocionales, ¿no? Entonces, de hecho, llegamos a decir, oye, ¿cómo un juez puede llegar hasta tomar una decisión que favorece o no la libertad de una persona de acuerdo a su estado emocional, de acuerdo a si se peleó o no se peleó hoy con su esposa, con sus colaboradores? Entonces, realmente puede llegar a tener, digo, ahorita dando un ejemplo a nivel de Poder Judicial, un impacto directo hasta en la labor que hacen día a día y cómo ni siquiera yo creo que lo tenemos ni medido ni tomado en consideración, ¿no? Totalmente. Y mira, aquí entonces entramos a esta parte donde yo soy, o sea, donde hay una forma y donde hay una esencia. Entonces yo puedo ser un gran abogado técnico y yo inclusive me puedo saltar y puedo tener capacidades y puedo tener pues una serie de estrategias y ser muy ducho para, donde inclusive si fue legal, si no fue legal, si yo gané y eso, pero hay una impronta. O sea, al final, ¿por qué te enamoras de quien te enamoras? Por una impronta interna que le llamamos amor. ¿Por qué estás con quien estás y no estás con otros? Porque hay algo que solamente se da a nivel del alma, que es la parte filial de estar con alguien con quien quiero o no quiero estar. ¿Por qué la familia, ¿no? Porque, como dice Harari, en Homo sapiens nos mueven los conceptos y los abstractos, y los conceptos y los abstractos son interiores. Entonces, todo lo que yo haga en el mundo de la forma, tarde que temprano va a tener un impacto en el mundo de la esencia. Agustín, qué esotérico te estás volviendo. Total y absolutamente. Claro, claro. Porque algo que Jung logró leer que no necesariamente Freud, para mí Jung sobrepasa al maestro, es cuando Jung dice, oye, ¿y si el tema ya no es psicológico? O sea, si lo que esta persona trae ya trata más de su espíritu, ya trata más, y por eso, bueno, en países como México ni siquiera se ve Jung porque, es esotérico. Y paradójicamente lo espiritual siempre está latente en todo lo que nosotros hacemos. Seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, con esa experiencia, con estas dinámicas, nosotros estamos navegando en el mundo de las leyes. En acomodarnos con nuestro caso, en poder darle esa interpretación, etcétera, etcétera. Y la ley lo único que hace es definir límites, pero las leyes, como sabemos, no son perfectas y a lo largo del tiempo las leyes se tienen que estar actualizando y per se la ley puede no ser justa, ¿no? Y en ese contexto esa ley determinaba de alguna manera ese límite. ¿Y qué pasa cuando lo ético no es legal o cuando lo legal no es ético? Y vienen estas jugadas que nuestra profesión tiene, ¿sí? Y entonces, lo interesante es esa parte tan íntima que tenemos en cómo nosotros trabajamos nuestras improntas emocionales en nuestro trabajo. Y yo les preguntaría, si fueran pilotos, ¿no? Y que fuera muy importante para esta aerolínea saber cuántos aviones comerciales han volado y cuántas avionetas o cuántos helicópteros también han volado. Y ambos casos son importantes. Donde el mundo de los aviones es el mundo de el derecho con sus maestrías, sus doctorados, sus actualizaciones. Y por el otro lado, ¿no? Están las horas vuelo de todas las actualizaciones interiores. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es mi función en la vida? La autoestima, ¿cómo traigo mi autoestima? O sea, lo que quiero preguntarles es qué tanto énfasis le ponen a su mundo legal, a su mundo profesional, y si está equilibrado con la cantidad de tiempo que le dedican a su desarrollo interior. Porque el burnout en principio surge de que estamos impresionantemente abandonados. Yo tengo un modelo que grafica esto y les puedo decir que en un 80-90% de los casos que siempre me llegan, el principal conflicto inicial es, le dedicamos tanto al mundo de las formas, queremos ser don chingones, queremos aparentar de repente lo que es insostenible. ¿Cuántos abogados, y conozco varios, están endeudados con un Mercedes-Benz porque la imagen se vuelve muy importante para el cliente? Porque pareciera que si traigo el reloj y traigo el coche, soy un abogado importante, ¿sí? Y de repente tomar estas decisiones del personaje es chistoso, pero el mundo de la educación, el mundo del derecho
y el mundo de la medicina le pone un énfasis al título, o sea, se tiene como nombre principal, licenciado, doctor o maestro, y después mi nombre. Y aquí por eso entraría un segundo punto. Ya vimos un poco la parte del mundo interior, la parte del contexto en el que se mueve un abogado, pero ahora preguntar bajo qué modelo nos estamos guiando. Oye, Y Agustín, antes de que sí, entres a este punto, me gustaría nada más leer un comentario que nos hace Luis Ignacio Navarro. Dice, los conflictos generan muchas veces más tensión y cuando aparece la variable de la corrupción, puede llegar hasta generar depresión entre justiciables y abogados. completamente. Te digo mi definición, te digo para mí qué es la corrupción. La corrupción es un problema de autoestima. Es un radical problema de autoestima. Es querer llegar al más por el camino del menos. ¿Sí? Es querer llegar a un punto y a un centro de poder, porque parece que el dinero da poder, y llegar a toda costa lo más rápido posible y después aparentar que yo estoy sostenido en ello. Esa es la corrupción. Esa es la corrupción. Adelantar procesos que de sí tienen su flujo a cambio de un beneficio para tener una tele más grande, para tener un coche con mayor octanaje, para tener una casa con cientos de metros más, porque hay que decir, soy don chingón. Y al final también, Agustín, tiene que ver con esto que decías al principio de los valores, ¿no? O sea, es como la corrupción no se ve como corrupción a veces porque depende de lo que yo como persona estoy valorando en ese momento. O inclusive el burnout, ¿no? Y me tocó escuchar el caso de una abogada que trabajaba en la Fiscalía General y que ella primero en un ejercicio de valores decía, mi principal valor es la familia, ¿no? Y de pronto ella empezó a contar que ella pues por el trabajo se quedaba a veces hasta la 1 de la mañana en la fiscalía, tenía que dormir en el sillón de ahí de su oficina porque al día siguiente tenía que trabajar a las 8 y tenía que hacer 2 horas a su casa y de regreso. Total que cuando hizo una métrica de cuántas horas le dedicaba a la familia y cuántas horas le dedicaba al trabajo, claramente era, por decirte, un 20% del tiempo real que dedicaba a la familia y realmente entró como esta crisis de conciencia cuando se dio cuenta y dices, no, o sea, tú dices que tu valor principal es la familia porque trabajas de alguna forma para poder mantener una familia, pero lo que menos le estás dedicando el tiempo es a la familia. Entonces, tu valor estás valorando más el trabajo o estás valorando más el éxito o estás valorando más otras cosas que la familia. Entonces, a veces es bien interesante cuando ya hacemos este ejercicio de valores, porque a veces nosotros creemos que o decimos que valoramos ciertas cosas y a la hora que nos podemos ya analizar el detalle de a qué le dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía y a qué realmente le damos la prioridad en nuestra vida, nos damos cuenta que nuestros valores son otros, ¿no? Y a eso se llama incoherencia. Entonces, ahora, no está mal. A ver, si tú quieres ser exitoso, sé exitoso. Si tu línea es la línea de la corrupción, porque así es el medio, porque así es, a ver, solamente no quieras decir A haciendo B, porque estás ganando a costa de perderte. Y el inconsciente se revela. O sea, lo que no nos damos cuenta es que el inconsciente se revela. Por eso el upgrade más grande que he hecho en mi vida es cuando me di cuenta que ser feliz no es lo más importante. Es mucho más importante estar en paz. Es muchísimo más importante la tranquilidad. Y si aparte soy feliz, está increíble. ¿Sí? Pero fíjate, el éxito, la felicidad y la tranquilidad, la paz. De hecho, en sistemas de estados de conciencia, la paz está por encima de la razón. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahora, hago una pregunta. ¿Por qué te hiciste abogado? Esta es la pregunta clave que le hago a todos los que me llegan, ya sea chicos en cambio de carrera, que la tasa de cambio de carrera en el derecho es altísima. Entonces, ¿por qué te hiciste abogado? ¿Qué creías que era el mundo del derecho y qué fue lo que te enganchó del mundo del derecho? Yo veo elementos básicos para alguien que quiere estudiar derecho. En principio, creo yo que debe de haber una técnica y un gusto muy, pero muy grande por la lectura y sobre todo por la lectura técnica.
con una gran capacidad de memoria, ¿no? Y sobre todo soportar estas líneas extenuantes de tiempo, el tema, y ya no diría los factores psicológicos. Llevo 25 años trabajando con adolescentes. Encontrar jóvenes que les guste leer es muy difícil. Que la lectura técnica es muy difícil. Encontrar jóvenes que estén dispuestos y que tengan una buena memoria cuando hoy dicen que un pescado tiene más atención que un adolescente digital. Entonces, si me doy cuenta lo que es la generación, por ejemplo, actual y lo que valoran versus el mundo al que se van a dedicar, la realidad es que una gran cantidad de abogados se mete a estudiar esta carrera, más por supuestos, donde el tema del éxito, donde el tema del dinero, donde el tema del poder les jala más que el acto verdadero, real y fiel de servir. ¿Sí? Y creamos un personaje, ¿no? Y navego a ver cómo paso, ¿no? Y me creo un personaje. ¿Qué te gusta y qué no te gusta? ¿Sí? Porque en esto que acabo de decir hacia atrás está el 50% del burnout. ¿Sí? Gran parte de la gente entra al mundo del derecho y lo veo porque es donde más cuestiono, o entran porque vienen, pareciera que el talento se hereda, que es una ficción, el talento no se hereda, pero como el abogado es, como el abuelo es, el papá es, pues ahora el hijo tiene que ser porque si no, ¿quién? ¿No? Pues espérate, güey, eso fue lo que ellos cogieron. Y tú, capaz, si quieres otra. No, ¿cómo? Voy a romper la tradición y estas lealtades que de repente tenemos. Por otro lado, los que sí se enfocan muchísimo en la variable del éxito y lo económico y quieren lo más rápido posible, y es una gran cantidad, por lo menos la que a mí me toca. A lo mejor sus historias son otras, los felicito. Las que a mí me toca vivir son estas realidades de tener que meterme con mayor profundidad y hacer estas preguntas, ¿sí? Entonces, el que entra por la búsqueda del éxito, el éxito tiene una gran trampa. El éxito es el gran problema que vive la educación. El éxito es el gran problema que vive nuestra propia vocación. Nos han enseñado a buscar ser chingones, ¿no? Y este no es un tema. Vengo de un podcast de educación que grabé hace rato con una persona y estábamos hablando yo tenía una tesis de que la educación no es solución a los problemas del planeta. O sea, tajantemente digo, la educación no es la solución. Históricamente tenemos hoy como nunca la mayor cantidad de universitarios para el nivel de problemas que tenemos. Es la educación consciente, pero la educación consciente da por hecho que quien entra conscientemente y donde, repito, la profesión, sea cual sea, está ligada al servicio, ¿sí? En México, el 70% de las carreras están en 5 carreras. El 70% de las personas, están en 5 carreras y derecho es una de ellas. Para la cantidad de opciones que tenemos, ¿sí? Y mi familia tiene mucho que ver con una universidad muy importante en donde la carrera de derecho es muy importante. Entonces, conozco las estadísticas en ese sentido y las tasas, ¿no? De cómo se van perdiendo en el camino estudiantes como tal. Entonces, ¿qué ha sucedido? De repente creemos que el problema de la educación viene con la era industrial, cuando se vuelve brutalmente utilitaria, y ya no se diga cuando llega el positivismo y reducimos radicalmente las humanidades, que las humanidades hacen que se nos quite lo imbéciles, naturales, que por ser también un ser animal, un animal racional, conozco a algunos que eso también todavía les cuesta trabajo, pues las humanidades nos hacen, nos invitan a aprender a pensar por nosotros mismos, nos invitan a generar recursos, y hay abogados que conozco extraordinarios, ¿no? Que logran abrirse a la filosofía. Dicen que la diferencia entre un filósofo y un abogado es que el abogado es un filósofo que cobra. En algunos lugares, en algunos aspectos, conozco algunos que son así. Y el problema no viene desde ahí, el problema es griego. El problema es desde mucho tiempo atrás, con Protágoras, cuando con los sofistas crea todo este rollo de la retórica y la dialéctica, de no importa, así que lleguemos
a ese fin a cualquier medio. A través de la retórica, le voy a enseñar a hablar a tu hijo para que sea chingón, así tenga que defender una estupidez, pero la va a defender con tal elocuencia, lo va a vestir de tal manera que va a ser exitoso. No importa que no sea virtuoso. Y ahí entonces arranca la educación competitiva. El gran problema de la educación es que la educación está hecha para competir y en la competencia no se puede colaborar. ¿Sí? Entonces tengo que ser el mejor y todos queremos ser el mejor y nos metemos hasta el cansancio ser el mejor. Por eso yo que analizo tanto redes sociales en aspectos de desarrollo humano, todo es ser el mejor, el ser el número uno, tu mejor versión, como si estuviera brutalmente jodido y siempre va a haber una mejor versión de mí. Me gusta mucho la línea estoica en ese sentido, pero tengo que aceptar que estoy donde estoy con los recursos que tengo y tendré que buscar más, pero no en ese ánimo de ser mejor por ser mejor, sino en ese ánimo de ser congruente para que la calidad de lo que dé sea de lo que habla mi servicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que entramos con una gran incoherencia a la carrera, navegamos con una gran incoherencia a la carrera y luego llegamos a ese mundo tan complejo que puede llegar a ser. Pero pues ya dices, ya estoy aquí, man. Y ahora me tengo que aguantar. Y luego estos rollitos que nos inventamos de si entras a estos despachos te van a negrear porque este mundo tiene que ser de estar negreado y fundimos a los chavos. A ver, a lo mejor en otras épocas donde teníamos menos compromisos y sobre todo menos distractores, las áreas del conocimiento se conseguían o por un maestro o por un libro. Hoy agarras un celular y ya estás en Italia. Y estás en Pompeya viendo las ruinas, o sea, se abrió la ventana y esta generación ya no aguanta ese tipo de cosas. Tú llegas y quieres negrear chavitos como los hacían a nosotros, ya no te aguantan. O sea, traigo ahorita un tema, traigo un proyecto con un despacho muy, muy grande de un modelo que tengo para desarrollar el compromiso. Y el compromiso solo se puede desarrollar cuando se le apuesta, ¿sí?, a la energía psíquica. ¿A través de qué? De arreglar elementos como qué demonios es un proyecto de vida, porque lo que nos han vendido es que a tal edad tengo que conseguir esto y a tal edad, y eso no es un proyecto de vida. Como si fuera una gran parte del problema es que creemos que la vida es lineal y que en esta parte de la vida tengo que lograr esto, y en esta parte esta, y en esta parte esta, y en esta parte esta, y agárrate, porque a los hombres les da la crisis de la mediana edad y a la mujer le da la menopausia. No es cierto, hay gente que a los 20 años tiene crisis más fuertes y profundas que a lo mejor muchos de nosotros a los 40 años. La vida no es lineal, ¿sí? Y también aceptar que elegimos carrera con esto que sabemos. Entonces yo ya terminé la carrera y empiezo a trabajar y fíjate, se va ampliando bajo mi experiencia el mundo y yo nada más veía esta computadora, pero cuando abro esto, veo el árbol, veo la casa, digo, ay, el mundo es más grande de lo que creía y creo que me gusta eso, puta, pero yo estudié Derecho. Entonces creemos que estudiar una carrera es cosa terminada, que ya nada más, y que con eso es una garantía y le dedicaremos más a las especializaciones y a los cursos y todo, que está bien, pero si no nutro a lo que soy un impostor para mí mismo. Y también aquí, Agustín, como decías, creo que yo retomaría algo que tú dijiste de ay, Agustín, eres muy espiritual, ¿no? Y el otro día un amigo abogado me decía, es que el ser espiritual es regresar al espíritu del derecho, ¿no? El ser un abogado espiritual. Y me encantó porque dices que, ¿cuál es el verdadero espíritu? Un poco vinculándolo a lo que tú decías de cuál es tu servicio, ¿no? Decía en otro webinar que tuvimos de habilidades emocionales del abogado, que al abogado los enseñaron a servir a la ley y no entendían que más bien era servir, o sea, prestar el servicio usando la ley, pero no se servía a la ley, ¿no? Y un poco creo que todos los cambios que se están dando también nos están invitando a justo ver, me encantó esta pregunta que tú hacías de por qué somos abogados, ¿no? Claro. O sea, porque al final creo que lo que ya no está haciendo muchas veces sentido para los jóvenes, que también para los despachos, para las empresas, pues es necesario el talento joven, ¿no? Para poder, pues, incorporarse en la modernidad
es como de, bueno, pues si no cumple con estas características o si no le parece mi sistema como despacho, pues que no entre. Pues no, porque si no entra, te vas a quedar totalmente rezagado de tener también gente con otro tipo de habilidades. Entonces, más bien, Claro. si no nos flexibilizamos en nuestras formas de liderazgo, ¿no? O sea, los liderazgos antes desde este título, yo soy el abogado, yo soy el socio, no soy ni persona, y entonces no conecto tampoco a nivel personal con la gente que está conmigo, con mis equipos de trabajo. O sea, me parece muy irónico que, como dices, el derecho es un área de las humanidades y a veces la incongruencia es que no se vive una humanidad adentro del mismo derecho, ¿no? O sea, A ver, claro, entre los claro. mismos abogados, ¿no? Claro, acabas de decir algo muy interesante, que ya de sí tienes dos errores brutales. Soy abogado, soy arquitecto. Híjole, qué limitado. Tú ejerces la abogacía y eres algo más grande todavía. Pero cuando tú te identificas exclusivamente con lo que haces, estás limitado a ese campo y eso genera incongruencias psicológicas claramente, ¿sí? Es un mundo en el que a mí me llama la atención que salvo de repente despachos de arquitectura o despachos contables, tu nombre va, o sea, tu nombre es la marca, ¿no? Y estos juegos que de repente cuando nos ponemos, de estas historias que soy, ¿cuál es el origen de que esto sea así? Y le escarbas y a lo mejor el origen, no sé, era un chiste, a lo mejor el origen era algo que en su momento era importante y que se volvió tradición o se volvió cultural y no nos damos cuenta de los impactos y la impronta como el ponerle tu mismo nombre a tu hijo. Sabemos que eso de sí tiene de repente problemas importantes en la psicología transpersonal. Entonces, ¿qué quiero? Volviendo a retomar esta parte, eh, soy abogado. No, no eres abogado, ¿no? Tú eres un ser que en el mundo de la forma ejerce el derecho, ejerce la abogacía, ejerce, pero no eres la cosa. Y cuando te identificas con la cosa, te autolimitas y te autodelimitas definitivamente, ¿no? Y eso es algo muy importante. Entonces aquí el problema radica también en el concepto de éxito que tenemos, que es muy básico, el concepto de éxito que por lo menos trato de trabajar, que pues éxito es logro y punto, lograr algo. Del tamaño del éxito, pues está el tamaño claramente del precio que se paga. ¿Cuál es el problema de movernos hacia el éxito, de querer ser don chingones a toda costa? Que el éxito no alcanza, queridos amigos. Perseguir el éxito es la fórmula más probada de tener una permanente frustración en nuestra vida, porque jamás podemos dejar nuestro bienestar en aquello que no podemos controlar. Y el éxito no se puede, no lo defino yo, ni soy el responsable total. ¿Por qué? Claramente hay una parte que depende de mí, pero hay otra parte que es circunstancial. Y mi bienestar, mi satisfacción y mi plenitud jamás podrá estar en algo que yo no puedo controlar. Entonces, si yo me muevo por el éxito y me va bien, me siento bien cuando estoy ahí. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana que no estés ahí en un mundo que de sí es impermanente? Todo lo que está fuera de nosotros es impermanente. Lo único que se sostiene hasta que morimos, y el que es creyente, el que no es creyente la tiene muy fácil, te mueres y ya eres polvo y tan y la resolviste. El que es creyente de lo que sea, simplemente de que hay un más allá, pues todo lo que está fuera de nosotros es impermanente y lo único permanente somos nosotros. Por ende, entonces, la vida es abstracta, la vida es subjetiva, la vida es experiencia, por ende, la vida per se radica en estos conceptos. Es conceptual, la vida per se. Y en esos abstractos radica el valor. Y nosotros estamos en el mundo de las formas, en el mundo de sostenernos con lo que es tangible, con lo que es visible, con lo que es concreto, que no alcanza. No alcanza. Y te vas a sentir bien cuando lo tienes. El tema es que, y es en donde he buscado tener expertise personal primero, con crisis muy fuertes que he vivido, de salud, personales, empresariales, como todos, porque al final
No conozco a nadie que no haya tenido una vida crítica porque este plano trata de eso. Este es un plano de problemas, ¿no? Tenemos esa sensación de que con más dinero, con una pantalla más grande, con una mujer más guapa, con un poco más de educación, nuestros problemas se van a reducir y lo que se hace es que se entre otro tipo de problemas porque hasta tu sepelio pues va a ser un problema. Entonces, ¿qué sucede? Que todos nosotros vamos a tener tormentas vitales de cualquier índole, un divorcio, la muerte de un ser querido, para algunos la muerte de su perro. Tengo un amigo que la pasó muy mal porque fue un gran compañero en ciertos momentos y no podemos reducir el dolor porque no lo comprendas. Perder un empleo, oye, nunca me hicieron socio y lo di todo, pero no. La espiritualidad no es hacer yoga y besarnos las pompas. La espiritualidad no es quedarnos 3 horas en la montaña meditando. La espiritualidad no es meterte cualquier hierba. La espiritualidad no es eh, ir a la iglesia todos los días. La espiritualidad, tu valor y tu nivel espiritual se da en la manera en cómo navegas el conflicto, en la manera como soportas el huracán, la tormenta, ¿sí? Y que llega una tormenta que nos puede suceder a todos en una investigación en la que estoy metido. Se dice que nosotros vamos a tener alrededor de 5 a 7 tormentas vitales en la vida. Y la duración promedio de una tormenta vital radica entre los 5 y los 7 años. Porque vemos el divorcio aquí, pero el divorcio se viene gestando desde acá y luego viene el hecho y luego viene toda la estela, que hay gente que se puede quedar años atorada en ese tema. Y hay gente que te puede... Una disculpa, seguimos aquí, tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. En lo que se vuelve a conectar Agustín, y bueno, ya también estamos llegando un poco a la parte final de nuestro webinar, resumiendo un poco este interesante programa que la verdad es que hemos tenido. Parece que hemos dicho muchas ideas, pero y dicen, bueno, pues estamos hablando del burnout, ¿no? Pero resumiendo todas las grandes ideas que nos ha dejado por aquí Agustín, es entender cómo el burnout no tiene únicamente que ver con nuestra carga de trabajo, ¿no? El burnout tiene que ver con nuestros valores, con nuestras prioridades, y estos valores tienen que ver con a qué le estamos dedicando el tiempo en nuestra vida y qué estamos valorando, ¿no? Les voy a comentar, a mí me gusta hablar mucho como con casos prácticos, pero justamente el otro día platicaba con una amiga que está trabajando en un despacho, en un gran despacho, y está en total burnout, ¿no? O sea, total burnout, estamos hablando de que está trabajando de 10 a 12 horas diarias, claramente con ansiedad, problemas de que no tiene igual trabajando sábado o domingo, estás a las 8 de la mañana con ella y le habla el jefe y tiene que tomar una llamada.
Y de pronto yo le preguntaba, oye, pero ¿por qué no haces algo para salirte de esa situación, no? Porque ella me platicaba que estaba muy frustrada. Y de pronto ella me comentaba, le dije, ¿no lo has platicado con tu jefe? O sea, ¿no le has dicho? Y me dije, sí, le he dicho muchas veces, y la respuesta del jefe es, pues es que apenas estás llegando a tus horas facturables, ¿no? Estas famosísimas horas facturables que creo que son unas de las grandes, Recording in progress. Estoy por acá de regreso. Perdón. Y estas horas facturables que son, creo que una de las grandes penas que tiene la profesión, uno de los grandes stoppers de la innovación. Y bueno, al final ella lo que me decía es que de entrada, pues tenía miedo que si ella dijera que no, la corrían, y segunda, el despacho le había pagado una parte de su maestría, entonces de alguna forma la tenían ahí. Y bueno, y otra me decía, es que es un gran despacho, ¿no? Un poco hablando de esta persecución del éxito. Y entonces, de alguna forma, la plática derivó en esto que dice Agustín, de cómo pues ella estaba dispuesta a dejarse a sí misma por perseguir este éxito de trabajar en un gran despacho, de tener un nombre, ¿no? Y me encantó esta frase que decía Agustín de a veces no podemos ganar perdiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que esto que decía por acá Jorge Arellano, que nos comentaba, que nos manda saludos desde Toluca, y nos dice que qué bueno que estemos tocando estos temas, porque hay veces que pues se nos ha ido el enfocarnos en el ser, ¿no? Entonces, bueno, Agustín, tuvimos aquí algún problemita técnico, ya estamos llegando al fin. al fin, pero me gustaría nada más que nos comentaras, porque la verdad es que venimos y vamos a trabajar unas cosas interesantes que quisiéramos comentarles con Agustín, pero si tuvieras que resumir como a unos 3 puntos de cuáles son estas capas o estas razones por las que existe el burnout, ¿cuál sería tu resumen? Mira, me subiría un poco a la base de la axiología, que nos dice que nos movemos en 3 grandes mundos. El mundo sistémico, o sea, al final nosotros tenemos que movernos en un mundo de modelos, el modelo educativo, el modelo de familia, el modelo de sociedad, etcétera, etcétera. Ese mundo tú no lo puedes modificar. Como individuo, tú no puedes modificar la capa sistémica, tú no puedes modificar, tú solo no puedes modificar una ley, ¿no? Luego, para tú poder navegar dentro de ese mundo, tenemos una siguiente capa o otro mundo que es el mundo extrínseco, el mundo de los roles, el mundo de las formas, que a través de esas formas yo entro a los modelos. En este caso sería como el mundo de los roles. Mi rol como abogado, mi rol como papá, esa parte de saber jugar al personaje, ¿no? ¿Cuándo ser abogado y cuándo no? Porque hay abogados que son abogados en la familia, ¿no? Hay gente que no se puede quitar el disfraz y está en la comida y trata a los hijos y trata al esposo y trata a la gente como el abogado, ¿no? Es natural en muchos casos, de repente, tristemente, la prepotencia de alguien que se sabe abogado cuando algo no está bien en un restaurante, en un lugar, como si tuvieran de repente un escaño arriba por el hecho de conocer la ley y nuestros derechos, ¿no? Puedes saberlo y no necesariamente ser patán. Y la tercera capa es la más importante porque estas 2 capas son, en estas capas no puedes hacer tanto cambio, pero paradójicamente en estas capas está enfocado la educación, la profesión, etcétera. Pero la capa que lo nutre todo es la capa intrínseca, que es la capa de mi esencia, la calidad de mis valores, este enfoque del éxito, este enfoque que nos va a llevar de repente a perdernos en algo que nunca es suficiente. Entonces, el recurso más importante para trabajar el mundo intrínseco es justamente la integridad. La integridad de ser quien soy, la integridad de ser quien soy y la integridad que me lleve a yo poder estar en un ámbito de control. Yo no puedo controlar las circunstancias, pero puedo controlar mi manera de trabajar dentro de las circunstancias. Entonces yo te diría que son estos 3 grandes elementos los que les diría habrá que poner atención. Ahora, cuando hay un desarrollo intrínseco y me junto con gente que comparte esto mismo, en conjunto, ahora sí que en bola, sí podemos cambiar los sistemas. Esta
esto, que es científico, esto se puede medir, esto puede generar una gráfica inclusive de dónde estamos en este momento, es lo que sustenta la famosa frase de tu cambio es el cambio del mundo. El verdadero cambio que hay que perseguir es el cambio personal y el cambio interior. Es lo que va a nutrir los roles, que esos roles terminan nutriendo a los sistemas. Por eso algo más importante que la educación es la conciencia del educando y la coherencia, que aquí es la clave entre lo que pienso, lo que siento, lo que comunico y lo que pienso. Cuando hay incongruencia en este proceso, no importa el resultado en lo exterior, estamos perdiéndonos por dentro. Es acumulativo, genera emociones, las emociones son energía y esas energías terminan colapsándote inclusive en enfermedades. O la otra, nada más muy rápida, a nivel científico, que eso sí no quería que se me fuera, a nivel científico y de neurotransmisores, la GABA es un neurotransmisor que permite delimitar los otros neurotransmisores. Cuando nosotros por estrés, por fatiga, por mala alimentación y por todo lo que ya conocemos, tenemos ese tipo de dinámica personal diariamente, la GABA se nos desajusta y la GABA lo que nos permite, junto con la serotonina, pues es acercarnos a esos momentos de plenitud, de felicidad, donde yo me siento bien. Cuando hay una deficiencia severa de GABA por estrés y por todo esto, el cuerpo tiene que compensar esa búsqueda de satisfacción. Queridos amigos, ahí estamos en la antesala de una adicción. Y el burnout, si no es atendido adecuadamente desde su causa, que no es tomando pastillas, desde su causa, que no es yendo a hacer ejercicio solamente para estar en forma, sino estar en forma internamente, incluso a través del ejercicio, estamos entrando a la antesala de crisis que nos pueden durar muchísimos años. Y no es un tema de profesión, porque inclusive tú tienes el poder, si tú adecuas y te adecuas a tus necesidades reales y no a todos los deseos inventados que nos imponemos por pretender el éxito a toda costa, tienes el poder de decir no y de salirte de ese lugar en donde no se valora tu tiempo, en donde no se valora lo que tú valoras, en donde no se valora la vida como tú la valoras. Porque no te puedes quejar de que es que así es el medio. Así es el medio que tú has elegido. ¿Y desde dónde? Desde lo que tienes en el interior. El burnout, su principal base es el desajuste personal de cómo estoy acomodado en la vida y de lo mal acomodado que yo pueda estar, es como desacomodo todo lo demás. Pues Agustín, muchísimas gracias. La verdad es que a mí me parece una perspectiva pues muy profunda de todos estos temas. Creo que en el mundo en general y sobre todo a partir de la pandemia, pues estamos viviendo una gran crisis y las crisis también son oportunidades para crecer. Desde mi perspectiva, sobre todo, pues es una crisis de falta de sentido, ¿no? De entender que de pronto tuvimos que regresar a casa, regresar hacia adentro, vernos a nosotros, a nuestras familias, a nuestro trabajo y observar que hay muchas cosas que ya no nos hacen sentido, desde relaciones que teníamos hasta formas de trabajo que teníamos, y estamos en estos ajustes. Entonces, no podemos dejar de lado en una evolución integral de la profesión, de los abogados del mundo, pero bueno, ahorita estamos en un foro de abogados, este desarrollo personal, ¿no? Y para nosotros también, desde Foro Jurídico, difundir estos temas y también poder darles más opciones de capacitación integral desde abogado digital. La verdad es que Agustín es un experto en estos temas y quisiéramos compartirles a todos los asistentes de hoy que pues le hemos pedido a Agustín que podamos profundizar un poco más de este tema, sobre el burnout, sobre esta tesis de cómo mi autoestima genera o tiene impactos en mi burnout, pero además, ¿cómo lo puedo medir? La verdad es que a mí lo que me encanta del trabajo de Agustín es que tiene muchísimas herramientas, desde la axiológica hasta desde la parte química, para realmente medir lo que está pasando con tu autoestima, lo que está pasando con tu situación de vida, con tu burnout.
burnout, ¿no? Entonces, pues les comparto, por aquí les estaremos dejando el link en el chat de esta masterclass que estará dando Agustín el próximo miércoles 24 de agosto, de Masterclass Autoestima y Burnout. No podemos ganar si en cambio nos estamos perdiendo a nosotros. Así que bueno, pues si quieren profundizar un poco más el tema, conocer una herramienta que les va a permitir justamente autodiagnosticar en dónde están en sus niveles de autoestima, observar nuestros valores, pues acompáñennos a esta masterclass, mándenos también un correo, y bueno, por acá también tenemos algunas felicitaciones de nuestro público. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Muchísimas gracias también, Agustín. No sé si brevemente quieras dar alguna reflexión de salida o comentar algo del masterclass también. Yo dos cositas muy rápidas. Endeavor es la organización más importante en el mundo de desarrollo de emprendedores de alto impacto y son quienes han estado detrás ahora de este rollo de los unicornios, empresas valuadas en muchos millones. A partir de la pandemia, ellos tenían 4 pilares estratégicos y a partir de la pandemia se dieron cuenta de lo poco preparados que estamos para navegar en la vulnerabilidad. A partir de este año, y ha sido algo empujado desde hace mucho tiempo, el desarrollo espiritual, que no quiere decir religiosidad, eso cada quien, el desarrollo espiritual se volvió el 5º pilar a partir de ahora, porque también el éxito cuando tú traes un manejo inadecuado de tu ser interior es lo peor que te puede pasar. Lo peor que tener acceso al poder cuando tu desarrollo interior es bajo es lo peor que te puede pasar. Y bueno, pues sería eso, invitarlos a mi podcast. Tengo un podcast, quienes tienen gente en educación, insustituibles, con Agustín Mier y Terán en todas las plataformas, y buscar mi nombre en redes. Ahí pueden tener acceso a todas mis redes, a todo lo que es el Instagram y todo lo que estamos haciendo. Y vamos a tener, me pidió Jan que hiciéramos algo. Le dije, oye, creo que puede ser muy interesante el manejar una base de platicarles cómo existe una herramienta o cómo existen elementos que te fijan el lugar y la posición en la que te encuentras actualmente. Y no es para ver si estoy bien o es para ver si estoy mal, simplemente cómo estoy y preguntarme si lo que pretendo o lo que busco, como soy y como estoy, me da para llegar a ello o no. Porque no vaya a ser que mis metas vayan por un lado y mi bienestar por el otro. Queridos amigos, yo termino con una línea reflexiva. Si hubiera un indicador importante, ¿sí? Un indicador importante en un coche, pues es la gasolina. Sin gasolina no hay todo lo demás, ¿sí? Sin plata en una empresa no hay todo lo demás. ¿Cuál sería el indicador de nuestra vida? ¿Con qué indicador nos deberíamos de levantar todos los días y verlo así que sea lo primero? ¿Cómo andamos en cómo te sientes? El indicador por encima de todo es cómo te sientes. Si hay amargura, si hay frustración, hay algo dentro de ti. Porque la vida es y nosotros somos quienes la significamos. Muchísimas gracias, Janet. Gran espacio y feliz de la vida de compartir con ustedes muchas más herramientas y muchas más líneas de trabajo en esto tan importante y en un mundo en el que ustedes están fundamental para el manejo inadecuado de nuestra sociedad. Totalmente. Y muchísimas gracias, Agustín. Nada más recordarles que si asistieron a este webinar, van a tener también un 20% de descuento en el masterclass con el código de abogado digital. Ahí lo encontrarán también en la página web que les estamos dando. Cualquier cosa, nuestro correo soy@abogadodigital.lat. Entonces pueden ahí contactar y pedir más información también. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias a todos nuestra audiencia, por conectarse, por el interés en estos temas, y pues seguiremos promoviendo sin duda siempre el bienestar, porque la profesión del abogado es una profesión clave y esencial también para el bienestar de una sociedad. Así que primero debemos estar bien para así prestar nuestro servicio desde el propósito y desde nuestro propio bienestar para ser congruentes y empáticos. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan una linda tarde.
Gracias. Bye. Buenas noches.